Anestésicos generales. Los anestésicos generales causan pérdida de las sensaciones asociada con pérdida reversible del estado de conciencia. La administración de anestésicos generales puede hacerse mediante inhalación, por vía intravenosa o por vía intramuscular. Dichos fármacos se utilizan para deprimir el sistema nervioso central y abaten el estado de conciencia, de modo que el paciente no percibe los estímulos dolorosos o no reacciona a ellos. No existe un anestésico capaz de producir relajación muscular, suprimir los reflejos e inducir inconsciencia y analgesia por sí solo, así que durante un procedimiento anestésico se utilizan juntos varios fármacos. Dicho procedimiento consiste en 4 fases. 1. Premedicación. Se administra para reducir la ansiedad y la presión así como el dolor. También ayuda a inducir la anestesia. Suele administrarse, por vía intramuscular o subcutánea, 30 a 60 minutos antes de la inducción, o por vía intravenosa inmediatamente antes de esta. 2. Inducción. Suele lograrse con benzodiazepinas o barbitúricos de acción corta por vía intravenosa, muchas veces junto con un relajante muscular de acción corta, con el objetivo de permitir la intubación. 3. Mantenimiento. Se mantiene el estado de inconsciencia, por lo general con un anestésico inhalable, y se complementa con analgésicos y relajantes musculares por vía intravenoso. 4. Recuperación. Se utilizan anticolinestérasicos para revertir los efectos de los relajantes musculares no despolarizantes. Dosis. Aquí no se indican las dosis, porque estos fármacos suelen ser administrados por anestesiólogos y las dosis se calculan para cada paciente según su peso corporal. Observaciones para enfermería/precauciones. Puede ser necesario modificar o suspender algunos tratamientos a largo plazo, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, anticoagulantes orales, estrógenos, antes de la cirugía. Pueden requerirse ajustes de dosis en pacientes con enfermedades crónicas tales como diabetes e hipertensión. Es necesario evitar el consumo de alcohol en el periodo posoperatorio inmediato. Las enfermeras deben indicar a los pacientes que reciben algún anestésico general que su desempeño intelectual puede reducirse o mostrar impedimento durante los 2 o 3 días posteriores al uso del fármaco, por lo que se recomienda que no conduzcan, operen maquinaria, tomen decisiones importantes o firmen documentos legales durante ese periodo. También debe indicarse al paciente que puede experimentar cambios del estado de ánimo hasta por 6 días después del uso del anestésico. Tener precaución si se utilizan en personas con hipovolemia, disfunción renal o hepática, y enfermedad o disfunción cardíaca o respiratoria. Todos los anestésicos generales atraviesan la placenta y tienen el potencial de deprimir el sistema nervioso central y el aparato respiratorio del neonato. Debe tenerse cautela si el feto se ve afectado, y seleccionar de manera cuidadosa el agente anestésico. No se recomienda la lactancia durante las 12 horas posteriores a la anestesia. Anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos que pueden describirse como aquellos que producen pérdida reversible de la percepción, o anestésicos locales que causan pérdida de la sensación de dolor sin pérdida del control motor, o fármacos con efecto de estabilización en la membrana neuronal por decremento de su permeabilidad a los iones sodio. Acciones. Bloquean y disminuyen la conducción nerviosa de manera reversible al inhibir la despolarización y el intercambio de iones. No producen pérdida del estado de conciencia. Pueden inducir analgesia, anestesia y parálisis. La adición de un vasoconstrictor, por lo general adrenalina en concentración 1,50 a 1,2.400 disminuye el flujo sanguíneo a la región y prolonga la anestesia al reducir la absorción del fármaco. Anestesia superficial, tópica. Bloquean las terminales nerviosas sensitivas de piel, membranas mucosas y ojo. Anestesia local, infiltración. La solución se inyecta dentro del sitio afectado y a su alrededor. Bloqueo nervioso regional. Las vías nerviosas sensitivas se bloquean al inyectar el fármaco alrededor de los troncos nerviosos o los ganglios que corresponden al área afectada. Esto incluye la anestesia epidural y la caudal. Anestesia subdural. Es una variante de anestesia regional que bloquea la transmisión por los nervios espinales que entran en contacto con el anestésico. El fármaco se inyecta por vía intratecal después de punción lumbar. El nivel somático de la anestesia depende de la densidad relativa de la solución anestésica y de la posición del paciente. Dosis. La dosis varía según el sitio que se desea anestesiar, la vascularidad de la zona, el número de segmentos neuronales que han de bloquearse, la tolerancia individual y la técnica, así como otros factores que incluyen edad, peso, y funcionamiento hepático y renal.
Efectos adversos: mareo, somnolencia, disminución del estado de conciencia, desorientación, nerviosismo, confusión, aprensión, euforia. Visión borrosa. Temblor, fasciculaciones. Tinnitus. Náuseas, vómitos, dificultad para deglutir. Habla farfullante. Sensación de frío, calor o entumecimiento. Hipotensión, cefalea, dorsalgia, después de anestesia subdural o epidural. Hipotensión, bradicardia, bloqueo epidural o subaracnoideo. Hematoma epidural o subdural, anestesia epidural o subdural. Poco frecuentes, anestesia subdural, bloqueo alto o total, que induce depresión o paro respiratorio o cardiovascular. Poco frecuentes, uso intratecal, parestesias, anestesia, debilidad motora, parálisis. Poco frecuentes, dermatitis alérgica, anafilaxia, broncoespasmo. Interacciones. Los anestésicos locales tipo amida deben utilizarse con cautela junto con fármacos antiarrítmicos, debido a que su actividad cardíaca puede potenciarse. Anestesia subdural o epidural. El riesgo de formación de hematoma epidural o subdural aumenta si se aplican en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular o heparinoides. O fármacos de otros tipos que modifican la hemostasia, por ejemplo, AINE, antiplaquetarios, otros anticoagulantes. Observaciones para enfermería / precauciones. Antes de recibir un anestésico local, es necesario corregir en el paciente la hipoxia, la hipotensión o el desequilibrio hídrico ácido-base, para reducir el riesgo de reacciones tóxicas. Vigilar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, nivel de conciencia y PA durante el procedimiento y por lo menos 4 horas después de la anestesia subdural. Anestesia subdural o epidural. Los pacientes deben ser vigilados en forma estrecha para descartar deterioro neurológico. En ocasiones se aplican dosis de pruebas y van a administrarse dosis altas o anestesia epidural. Los cuidados de enfermería se proporcionan al paciente en posición supina. Debe indicarse al paciente que evite conducir o operar maquinaria hasta que se resuelva cualquier trastorno de la coordinación, mareo, somnolencia u otros efectos adversos potenciales. Tener a la mano el equipo necesario para la ventilación asistida, incluido oxígeno, y la aspiración de secreciones, para utilizarlo en caso de que se requiere reanimación de urgencia. Debe contarse con diazepam, tiopentalo ambos para el tratamiento de las convulsiones, así como vasopresores para el manejo de la bradicardia y la hipotensión. Los anestésicos locales reaccionan con algunos metales y pueden inducir irritación local si se inyectan después de estar en contacto con ellos. Por ello, los anestésicos locales no deben estar en contacto prolongado con contenedores metálicos, cánulas o jeringas con partes metálicas. Desechar las soluciones con cambios de coloración. Todos los anestésicos locales deben utilizarse con cautela en individuos con alergia o sensibilidad a fármacos. Tener cautela cuando se utilizan anestésicos por vía epidural en individuos con disfunción cardiovascular. Tener precaución si se utilizan anestésicos locales en pacientes con bloqueo cardíaco parcial o completo, trastornos de la conducción, o disfunción hepática o renal. Tener cuidado si se aplican anestésicos locales a personas con predisposición a la hipertermia maligna o alguna afección neurológica preexistente. Tener cautela en individuos con disfunción renal o hepática, epilepsia, bradicardia, choque, hipertiroidismo o intoxicación por digitálicos. Contraindicados en personas con hipersensibilidad a los anestésicos tipo amida, miastenia grave, síndrome de Stokes-Adams o síndrome de Wolff-Parkinson-White, trastornos de la conducción cardíaca, choque grave, enfermedad grave o infección del sistema nervioso central, o si existe infección o inflamación en el sitio propuesto para la inyección, así como en pacientes con septicemia o hipotensión no corregida. Solo deben utilizarse en el embarazo no con fines obstétricos, si sus beneficios sobrepasan los riesgos, puesto que los anestésicos locales cruzan la placenta con rapidez. Su administración mediante bloqueo nervioso paracervical durante el trabajo de parto aumenta el riesgo de bradicardia y acidosis en el feto. Riesgos por los vasoconstrictores agregados. La adrenalina no debe utilizarse cuando se lleva a cabo un bloqueo nervioso en apéndices corporales, como dedos, pabellón auricular, nariz o pene, debido a que su irrigación depende de arterias terminales y podría producirse gangrena. La médula espinal puede dañarse si el anestésico de aplicación subdural contiene adrenalina.